fuera, ¿verdad? Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja. Le agradezco mucho que nos acompañe esta noche, que recibimos a don Jesús Ortega, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Bienvenido. No soy integrante del Comité Ejecutivo, del Consejo Nacional. Del Consejo. Es que ustedes reforman el partido cada 3 años y le cambian los nombres. Cada Jesús. 3 años. Esa es la cosa. Que, somos un partido en Revolucionario. proceso permanente. En revolución permanente. Sí, de renovación. Bienvenido. Gracias Muchas por estar gracias, aquí. Te agradezco. Leonardo, muy amable, Alejandro. Gracias, Jesús. Alejandro Cacho, Bienvenido. esta noche con nosotros. Ale, bienvenido. Buenas Leo, noches. Jesús, bienvenido. Tenemos Gracias, la ausencia hoy. Yo sé que usted los va a extrañar, pero don Enrique Quintana y don Carlos Mota no están hoy con nosotros porque estamos transmitiendo el financiero Bloomberg desde Davos en el Foro Económico Mundial y a eso obedece su ausencia el día de hoy. Así es que, pero aquí estamos, ¿no? No, con mucho gusto. Bienvenido, mi querido Jesús, gracias por acompañarnos. Vemos muchas cosas en el PRD, vemos confrontaciones, movimientos, cambios, aspiraciones de candidaturas, gente que renuncia, que se va, figuras históricas que pintan su raya y ya no. La promesa ahí oscura de que pudiera haber de aquí a junio del 2015 un éxodo masivo del PRD mudándose hacia otras fuerzas. ¿Qué está pasando en el PRD, Jesús? Cuéntanos. Pues primero quisiera decirles que muchas gracias por la invitación y en segundo lugar decirles que yo no veo la política entre el blanco y el negro. Yo creo que la política está en el infinito de los grises. Y entonces puedo reconocer varios de los temas y de los puntos que tú planteas, pero también plantea que hicimos una elección ejemplar en donde participaron más de 2 millones de perredistas. Y donde se respetó el resultado. Y donde, yo casi diría que es la primera en la historia, no estoy seguro. Y donde hubo una elección que certificó y fiscalizó un órgano externo, que el fue el Instituto INE. Nacional Nunca había Electoral, sucedido. que se eligieron todos los comités municipales del país, todos los consejos y los comités estatales, el Comité Nacional, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. También que hemos aprobado un catálogo de legalidad y ética que aprendemos y aprendimos de lo de Iguala y hoy estamos pidiéndole a personas que militan en el PRD y que pudieran tener alguna actividad ilícita que se presenten ante la Procuraduría General de la República o ante la instancia judicial correspondiente voluntariamente. Pero eso no pasa. Sí, ¿cómo no? ¿Quién va a decir en la Procu, oiga, yo tengo 3 ilícitos ahí en el pasado, por favor pónganlos en mi expediente? Eso no pasa en la práctica. Y el que no vaya es expulsado de manera inmediata, así lo establece ya está en el catálogo, ya está aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional. O sea, aquel Nacional. que le encuentren un ilícito, pero a ver, déjame entender con mucha claridad esto. ¿Necesita que haya una consignación formal por una autoridad judicial? No. Si el PRD del Comité Ejecutivo recibe información que verifica y que puede tener cierta veracidad o cierta autenticidad, le dice al que está siendo señalado, preséntate ante la Procuraduría y rinde una declaración ministerial, porque nosotros tenemos esta información que puede ser cierta o no, pero preséntate ante la Procuraduría. Él debe de presentarse. Y en caso de que los hechos resulten confirmados, ustedes lo expulsan. No, en caso de que no vaya, lo expulsamos. Correcto. Y en caso de que los hechos resulten efectivamente ciertos, se corre el procedimiento judicial y desde luego pierde sus derechos políticos y por lo tanto pierde sus derechos como militante del PRD. Yo pregunto, ¿qué otro partido tiene un catálogo de legalidad y ética como este? Yo le decía a un colega de ustedes, no me quiero morir y ojalá así suceda antes de que el PRI le diga a Romero Deschamps, ve con Murillo Karam, porque tú tienes varios señalamientos y presenta tu declaración ministerial, o al ex gobernador de Coahuila,
¿O a qué otro político del PRI? O al del O Tamaulipas, al de Tamaulipas, o a los, bueno, ahí hay- o a los o al de panistas. Oaxaca, o al de, ¿no? bueno, en fin, ahí la lista es El larga. problema, Jesús, y tienes toda la razón en lo que dices, el problema es que, dicho con respeto, Sí, desde luego. cada día se parecen más los distintos partidos y los políticos. O sea, mencionas a los priistas, claro, y podemos mencionar a otros en el panista, los panistas, ¿no? Los hermanos Villarreal, que ahora uno va a ser candidato a presidente municipal, Así es. el hermano diputado federal relacionado con el Alberto. asunto de los moches, en fin, muchas cosas. Pero en el PRD también hay personajes También. cuestionados, También. señalados, que hoy tienen al partido, creo yo, corrígeme si piensas otra cosa, en su peor crisis de credibilidad en los 25 años de vida que tiene el PRD. Yo creo que todos los partidos vivimos una situación compleja y difícil, porque a mi parecer existe en México lo que yo llamo una crisis del Estado mexicano. Y los partidos somos instituciones del Estado mexicano. Y se necesita una gran reforma del Estado mexicano que comprende a los partidos políticos y a otras instituciones para que nuestra democracia no solamente sobreviva, sino que mejore y de verdad le sirva al país. Ahora, esto es un asunto de ley y de voluntad. Ya hemos hecho cambios en la ley, pero también necesitamos voluntad de los dirigentes de los partidos políticos. Por eso, nosotros aprobamos este código de legalidad y de ética que tiene una serie de medidas para no solamente ajustarnos a la ley, sino también voluntad nuestra para que la ley se cumpla. Sí, para que la iniciativa y la tengan no ustedes. vuelva a sucedernos lo que nos sucedió Con Abarca. en el caso de Abarca. Ahora, cada vez que se presenta una situación de esta naturaleza, no descalifico, y también lo digo con todo respeto, algunas personas dicen la peor crisis que vive el PRD. Cuando se salió Porfirio Muñoz Ledo, recuerdo muy bien las palabras del ingeniero Cárdenas, que dijo, en el PRD nadie es imprescindible. Y cuando se fue Muñoz Ledo, todo el mundo dijo, división profunda, la peor crisis del PRD. Cuando se fue Andrés Manuel López Obrador, bueno, ¿quién no dijo que era la peor crisis Bueno, incluso en la decían historia? que era el fin del PRD. Que era el fin del PRD. Y decían, el PRD es como un cascarón de huevo vacío. Y resulta que tenemos 4 millones de afiliados. Y por lo tanto, cada vez que hay una circunstancia, y yo digo que en los partidos políticos los problemas y las circunstancias son permanentes, cada vez que sucede esto es la peor crisis del PRD para algunas personas y para algunas gentes. Lo digo ¿Para con ti lo todo es hoy? respeto. No, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque de verdad que no hay una crisis. Mira, gobernamos 5 entidades de la República. El PAN gobierna 4. Gobernamos más de 300 municipios en el país. Tenemos más de 4 millones de afiliados en el PRD. Somos la segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Presidimos el Congreso de la Unión tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Y seguimos creciendo en varias entidades de la República. Y yo digo de verdad que si entendemos cabalmente lo que significa la palabra crisis, debemos de entenderla, cuando menos desde mi perspectiva, como oportunidad para seguir corrigiendo fallas, ser humildes para reconocer que tenemos errores, corregir esos errores. Y desde esa perspectiva, entonces, asumo que estamos en una situación de crisis para entender la necesidad de superar fallas, superar errores y seguir Viéndolo creciendo. desde esta óptica, Jesús, que me parece, y la comparto, yo también creo que las crisis son momentos de oportunidad porque se te presentan una serie de momentos que te permiten reaccionar, cambiar, redirigir, repostular. ¿Qué lecciones y qué aprendizajes de Guerrero? Y me refiero sin duda al trágico caso Ayotzinapa, al patético y espantoso caso del señor Abarca, pero también a Ángel Aguirre.
y a su ejercicio como gobierno. ¿Qué lecciones y aprendizajes les deja como partido? Tengo que hacer dos diferencias. Mira, tengo que hacer una diferencia para ubicar dos asuntos, mejor dicho. En el caso de Abarca, la lección que nos deja es que nosotros necesitamos ser escrupulosos, estrictos, en extremo, para impedir que personas que se dedican a actividades ilícitas penetren a nuestro partido. Porque el narcotráfico, como un problema nacional, penetra las instituciones del Estado. Está penetrando a las instituciones del Estado. Por cierto, no solamente a los partidos. No. Y no solamente al PRD. Desde luego. Digo, ahí tienes el caso de Fausto Vallejo y su gobierno y las acusaciones. Y su familia. Contra Sí. su hijo. Bueno, claro. una vez el presidente de la República designó como zar antidrogas a un general, General Robledo. al general Robledo, y resultó Gutiérrez empleado. Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebolledo. Y resultó empleado de uno de los cárteles de la droga. Es. Bueno, ¿hasta dónde ha penetrado el narcotráfico las instituciones del Estado mexicano? También los partidos políticos. Por eso, una primera gran lección que nos deja es: tenemos que ser muy escrupulosos, tremendamente rígidos en la aplicación de nuestra norma para evitar, hasta donde nos sea posible, que el narcotráfico u otras personas que hacen actividades al margen de la ley se metan a nuestro partido. El caso de Aguirre, tenemos que hacer la diferencia porque acuérdense de la película Presunto Culpable. Nosotros necesitamos asumir, como parte de una cultura democrática, que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y Aguirre, Ángel Aguirre, al margen de su personalidad, tiene a salvo sus derechos políticos porque no está sujeto a un proceso judicial. Y entonces no está en la misma categoría que Abarca porque no es un indiciado y no es alguien que existan evidencias claras de que haya cometido delitos o crímenes. Estoy de acuerdo con eso. Yo me refería a su responsabilidad política. A la responsabilidad política, Esa es innegable. Esa es innegable. Y yo digo que pudo haber omisiones y responsabilidades de otra naturaleza. Pero tú bien lo subrayas, de carácter político. Y yo he dicho que el PRD tiene que asumir plenamente las responsabilidades de carácter político por haber tenido el error, la falla de haber admitido a Abarca como candidato. Pero sin eludir las responsabilidades políticas. El gobierno federal tiene que asumir cuál es el motivo de lo que sucedió realmente en Iguala. Mira. Sí, y además es una investigación que está en curso y que no ha concluido. Y además otra cosa, son delitos de carácter federal. La ciudadanía tiene la percepción de que el PRD dice: ese no era mío. No, yo no. Si era suyo, por pues, eso, ustedes lo postularon. Por eso subrayo con toda claridad que asumo la responsabilidad política. Y mira. Ahora, eso no hace que el partido sea el que cometió el crimen, pues no, ni el que cometió el delito. El que cometió el delito, pues, es el personaje. Porque ahora todos son responsables de asesinato, menos los asesinos, es decir, los narcotraficantes. No, por supuesto que no. Y entonces la Procuraduría General de la República, en lugar de andar haciendo investigaciones inútiles, debe de ubicar con toda claridad quiénes son los responsables de los que ya se ha comprobado que fueron asesinados o de los que están ¿Ustedes hoy tienen claro cómo ese hombre se convirtió en candidato? Ayer estuvo en este estudio Jesús Zambrano, que vino, por cierto, a responder al tema de si había o no recibido dinero de Abarca para que fuera candidato. Y Zambrano lo respondió aquí anoche, ¿no es cierto? Sí, lo negó, evidentemente. Lo dijo con todo respeto al reportero. Pero él dijo que el que impulsó la candidatura de Abarca fue el señor Mazón, ¿no es cierto? Lázaro Mazón. Lázaro Mazón. El que era candidato a gobernador por parte de Andrés Manuel López Obrador. Es correcto. Y muy cercano a Ángel Aguirre. No, en realidad él era secretario de Salud porque
era muy amigo de Andrés Manuel López Obrador, y cuando Aguirre integra su gabinete, integra a personas con origen político diverso, entre otras a Lázaro Mazón, que era el candidato a gobernador y muy cercano. Lo integra, pues, lo invita a que Lo invita a se que se integre a su gabinete. Y este señor Mazón es el que impulsa la candidatura. De Abarca. Tan es así que el hermano de Lázaro Mazón era el suplente. Es correcto. Y tan es así que el secretario de Seguridad Que renunció, Pública, por cierto. el secretario de Seguridad Pública de Abarca fue 2 veces secretario de Seguridad Pública de Lázaro Mazón, porque no pierdan de vista que Lázaro Mazón fue 2 veces presidente municipal Así es, de Iguala. de Iguala. Ahora, ¿qué hay de la credibilidad, Jesús? Porque hablamos aquí de investigaciones y de evidencias y de responsabilidades políticas, pero la percepción se forma en base, entre otras cosas, a la credibilidad. Tienes toda la razón. Y hoy la credibilidad del gobierno, de los partidos, de muchas instituciones y hasta de los medios de comunicación está en un nivel bajo. Sí, muy bajo. Muy bajo. Si nos atenemos a los estudios de opinión y a las encuestas, pero tan solo atengámonos a nuestra sensibilidad, veremos que hay un descrédito de casi todas las instituciones, no solamente las públicas, sino muchas de las instituciones privadas. ¿No? Ahora, Porque PRD... la corrupción, creo yo que el punto más sensible para la ciudadanía, o uno de los puntos más sensibles para la ciudadanía, es el tema de la corrupción. Y cuando las instituciones del Estado o instituciones privadas participan de actos y de hechos de credibilidad, impacta en la credibilidad enormemente de la ciudadanía hacia esas instituciones que participan de actos de corrupción. Y tienes toda la razón. Y ahora necesitamos recuperar la credibilidad. Sí. ¿Cómo? No con palabras, con hechos, con acciones. Y eso lleva tiempo y eso lleva determinación, decisiones, valentía. Mira, dijimos, hay que aplicar el código de ética y al candidato del PRD o precandidato, subrayo, precandidato del PRD a gobernador en San Luis Potosí, le dijimos, preséntate ante la PGR. No lo hizo, lo expulsamos del partido y luego la PGR le echó el guante. Un presidente municipal en Pueblo Nuevo, en Chiapas, que estaba cometiendo ilícitos, le dijimos, preséntate ante la Procuraduría de Justicia. No lo hizo y la Procuraduría actuó. Yo digo, modestamente y con humildad, que son hechos que tratan de recuperar credibilidad ante la ciudadanía. No, sí me importa que lo hagan los otros partidos. Sí, pero claro, que se extienda. Que se extienda. Ojalá, esa sería. Pero allá ellos si lo hacen o no lo hagan. ¿No? Nosotros seguiremos. Acabas de decir, la credibilidad se construye con hechos y es una construcción lenta. Y se destruye en segundos. Muy rápidamente. Creo que tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa hablando de los segundos. Sí. Y te quiero preguntar, regresando. Sí. Sí, estos hechos que mencionas, ahí están, son indiscutibles, pero hay otros también que creo que no abonarían mucho a la credibilidad. Ahorita los abordamos. Estamos en la silla roja con don Jesús Ortega del PRD, haciendo una disección detallada. Hay puntos sobre la mesa, regresamos enseguida. Terrible. Si es que lo logran. Estamos de regreso, la discusión no se acaba, revisábamos el caso de Iguala. Tú dejaste un tema pendiente Sí. y supongo que es el de... La credibilidad que Exacto. hablábamos y que Jesús Ortega decía, la credibilidad se construye o se recupera con hechos, y hablabas de algunos que han ocurrido recientemente. Pero también decíamos, la credibilidad se tarda mucho tiempo en construirse y se destruye fácilmente. Y al mismo tiempo que
han ustedes dado estas muestras de coherencia, de responsabilidad, de respeto a la legalidad, ocurren otros hechos también que me hacen ruido y que no los veo en el mismo sentido de estos que ya mencionaste. Uno, por ahí sale la versión de que a Leonel Godoy, expresidente del partido, exgobernador de Michoacán por el PRD, alguien le pidió que no se presentara como candidato porque le dañaba al partido. E inmediatamente el partido sale y dice, no, no es cierto, no, nosotros no le negamos a Leonel Godoy la posibilidad de ser candidato cuando creo que sí les daña, porque tiene un hermano prófugo de la justicia, acusado de narcotráfico. Medio hermano, y que Un fue medio cobijado por por otros compañeros exacto, suyos del partido. en la Cámara. Y recientemente 2 o 3 exfuncionarios de su administración han sido detenidos por corrupción. Sí. Ese es un caso. El caso del hijo de Ángel Aguirre Rivero, que ahora quiere dice ser presidente municipal que de quiere ser Acapulco. presidente municipal de Acapulco. El muchacho tiene todo el derecho de serlo, pero en la percepción no habla de, no se ve bien, pues. Sí, tenemos que tratar el tema de la legalidad y vinculado al tema de la percepción. Ujú. Un partido político tiene que ajustarse estrictamente a la Constitución y a la ley. Y nosotros no podemos impedir que alguien que tiene a salvo sus derechos políticos se registre como aspirante. Si le negamos nosotros el registro, cumpliendo con todos los requisitos, va al tribunal y como hace rato comentábamos, el juez le dice, Usted tiene derecho. usted tiene derecho y ordena al PRD a que se le dé registro. Ese es un asunto de legalidad. Pero hay un asunto que no debe de perderse, el asunto político, el asunto de la percepción, de la sensibilidad política. Yo creo que tienes razón cuando dices que el PRD debe preocuparse por la legalidad y también tener sensibilidad política. Y por lo tanto, creo que no sería conveniente que el PRD postulara a personas como candidatos que pueden tener un impacto negativo de la gente hacia el PRD, aunque sea injusto, pero que puedan tener un impacto negativo hacia el PRD. Tú mencionabas ahora al hijo del gobernador con licencia. Bueno, yo sí creo, lo digo con todo respeto, que debemos de tomar en cuenta ahí la sensibilidad política para postular a otra persona. Eso es lo que yo creo. ¿El partido le puede negar el derecho al hijo del ex gobernador a que se registre? No. ¿La ley se lo impide? No. ¿Puede recurrir a un juez para decir que para ejercer su derecho? Puede, perfectamente. Ahora, el partido tiene que hacer uso de sus mecanismos estatutarios sin violentar la ley para escoger a los candidatos que escrupulosamente cumplen con la ley, pero que también garantizan empatía política, Claro. cercanía con la ciudadanía. Claro, el con la muchacho gente. puede ir y registrarse porque es su derecho, Sí. pero el PRD está en su decir, potestad, en su yo no te potestad, postulo, en su yo no te obligación. postulo, Es correcto, claro. es correcto. Es como si Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre va y se registra a una candidatura, la que sea, Es correcto. tiene el derecho de hacerlo, pero si el PRI lo postula a lo que sea, Es correcto. ¿qué mensaje está mandando? Y ahí la habilidad y la inteligencia política para no violentar la ley, porque ese sí debe de ser un principio por el que Pero no yo creo que debemos estoy de acuerdo brincar. contigo, pero se puede respetar el marco jurídico y se puede ir a la defensa de los valores éticos que con frecuencia el marco jurídico pasa por alto, Jesús. Y me refiero a esto que estamos... en la política mexicana existe esta tendencia, o existió por muchos años, a cuerpear a aquellos políticos que eran señalados o funcionarios como que estaban haciendo cosas indebidas. Y su partido los protegía, los cuerpeaba, nadie los señalaba,
porque pues era uno de ellos, ¿no? Y vimos a Mario Marín en Puebla, y vimos a Ulises Ruiz en Oaxaca, y vimos y la lista es enorme y es larguísima, a Moreira. Bueno, ¿no? Y nadie podía decir nada porque eran de los nuestros, Ahora, ¿no? nosotros... Y había un señalamiento público claro de que estaba haciendo. Bueno, Mario Marín está grabado en unas cintas hablando de la compañera periodista detenida por órdenes suyas y nadie hizo nada. Nunca se abrió una investigación, nunca le dijo, oiga, ¿y usted por qué está deteniendo a una señora en otro estado y la está metiendo en una cárcel? O sea, era totalmente ilegal, incorrecto, antiético, antipolítico, era todo. Y nadie dijo nada. Ahí lo dejaron. Bueno, nosotros impedimos que ustedes hicieron se reeligiera, aún con una alianza muy criticada, pero nosotros logramos que el Gober Precioso el inolvidable no se impusiera sí. a través de otro en la gobernatura de Puebla. La lección esta y de fondo es, ahora, ¿por qué no? Tenemos una ventaja, nomás déjame decirte eso. Nosotros no vamos a hacer una tómbola para elegir a los candidatos. Pero no vamos a hacer un sorteo. 2, no va a haber un individuo que decida quién es el candidato a presidente municipal en Acapulco. No va a ser un individuo como sucede con el PRI o como sucede con Morena o como en el caso del PAN. Con ustedes también. No. Ustedes también decían ese puede ser candidato. Bueno, este es candidato porque lo apoyaba Mazón y Mazón porque era de Andrés Manuel y entonces pues así llegó Abarca a ser candidato. Pero mira, se hizo una encuesta en el caso de Abarca para que no hubiera un dedazo, se hizo una encuesta. Pero iba abajo en los números de la encuesta. Hubo abajo y entonces una comisión de candidaturas hizo una propuesta que llevó al Consejo Estatal del partido. Y el Consejo Estatal del partido decidió que el candidato fuera Abarca. Por lo tanto, nosotros, la ventaja que quiero resaltar es que quien va a elegir al candidato del PRD en el municipio de Acapulco, ahora que hablamos del Aguirre, hijo de Aguirre, será el Consejo Municipal y el Consejo Estatal. Y son muchas compañeras y muchos compañeros que van, estoy seguro, a tomar en cuenta. Ustedes están estableciendo filtros para que estos ampones y truanes no se les cuelen por la puerta de atrás y se conviertan en candidatos. Sí. ¿Han establecido nuevos criterios de selección? Sí, nuevos criterios de selección. ¿Y más exigentes? Mucho más exigentes, ya decía yo lo del código, pero además vamos a hacer lo siguiente. Ojalá y de veras que la Procuraduría actúe con pulcritud, la Procuraduría General de la República. Hay que entregarle la lista al procurador con tiempo suficiente. Yo digo que todos los partidos, de todos nuestros candidatos. Ese me parece un tema profundo debate, ¿eh? Porque la Procuraduría tiene la función de investigar actos delictuosos, ¿no es cierto? Sí. Crímenes, presuntos, pero no tiene a ver, vamos a pasar la lista de 100 ciudadanos a ver quién pasa el rasero. O sea, yo entiendo, políticamente, yo soy un partido político, pues le paso la chamba a la Procu y que la Procu sea la que me diga, porque si la Procu palomea y luego sale un ampón, va a decir, oiga, usted le dio el visto bueno. Sí, me parece estratégicamente muy hábil de su parte, Jesús, pero no es la chamba de la Procu. No es la chamba. La Procu no le toca hacer ese trabajo. No es la chamba de la Procu, pero sí podría la Procuraduría General de la República dotar de alguna información. Tiene archivos muy importantes, es que seguramente la oficina gubernamental que tiene la información sobre la delincuencia organizada más completa, la información más completa. Entonces, vamos a la Procuraduría. ¿Y por qué no vamos también a la Secretaría de la Función Pública? ¿Y por qué no vamos a otras dependencias que también pueden tener hasta el información? Pues me parecería Efectivamente. ¿A quién le toca esa chamba? ¿A quién le debiera tocar? ¿Al INE, por ejemplo? ¿Por qué no vamos al Instituto Nacional Electoral también? Porque el Instituto Nacional Electoral debe de garantizar que los candidatos cumplan con ciertos requisitos legales. Claro. Pero también, ojalá el INE exija a los partidos políticos. Un requisito legal, si no me equivoco y si la memoria no me falla, es que no tenga antecedentes penales. Es correcto. ¿No es cierto? Que no tenga antecedentes, que no esté sujeto a proceso, aunque esté libre. ¿A quién le tocaría esa chamba? ¿Al INE? Es decir, que el recabamiento. En parte el INE, pero también te voy a decir una cosa, a los partidos políticos. Pues estoy de acuerdo. Nosotros son el primer los partidos filtro. políticos debemos de ser. Ustedes son quien postula. Los más exigentes claro, en quienes deben de ser nuestros candidatos. Los partidos políticos. Los otros
son quizás apoyos, pero los partidos Estoy de políticos acuerdo, estoy de son los acuerdo. que necesitamos ser los exigentes para que nuestros candidatos sean gente honrada, con honorabilidad y prestigiada, en el mejor sentido de la expresión. Lo que ha dicho aquí don Jesús Ortega no solamente se ha transmitido en estos momentos que usted lo ve, sino que ha quedado grabado. No, por O sea, supuesto. que si en un año sale un diputado o un presidente municipal del PRD con algún asuntito, te voy a invitar aquí a que nos digas por qué se les coló Sí. y por qué se les filtró. Y si sucede de esa manera, yo vendré con el Avergonzado. mayor gusto, no, en cierta medida avergonzado, pero también a decirte una cosa. Mira, somos 4 millones de perredistas Registrados. registrados. Si alguien de Algunos mutantes si, por ahí también. si una persona de esos 4 millones comete un delito, ¿son responsables el resto? ¿O es responsable el partido? No, Desde luego que no. Y lo dije al principio, el PRD no puede cometió ser. el crimen, Pues no por lo cometió el supuesto que partido, no. lo cometió un ampón que era el PRD. Pero lo que sí me parece muy importante es cerrar filas. Es decir, a ver, yo sentado en tu silla o en la silla de Jesús Zambrano, Navarrete y eso, estaría muy preocupado y revisando las listas, decir, ¿cómo le vamos a hacer para que ahora no nos No se pase nos esto, cuele que no algo? se nos cuele un ampón? Por eso yo Porque digo- tú lo dices con certeza. Esto está penetrando y está penetrando todo. Ahí tenemos ampones en las empresas, en las instituciones públicas, privadas, en los gobiernos, en los cargos de elección popular. En todos lados hay. Sí. Ok, bueno, Es tan vamos poderoso. haciendo el trabajo de todos para que no se nos cuelen, ¿no? Sí, y el nuestro, lo digo por el PRD, de verdad que nos corresponde esa responsabilidad primaria y hemos aprendido con humildad de lo sucedido y vamos a ser ahora en este Bien, muy proceso bien. mucho más escrupulosos. Ríos Peter Sí, se fue. sí. ¿Tú le pediste que negociara con Aguirre? No, lo que yo le dije es que él estaba arriba en las encuestas, En Guerrero para En Guerrero. ser aspirante a la candidatura de gobernador. Pero que las candidaturas no las da el Espíritu Santo, no caen del cielo. Las candidaturas, aún estés arriba en las encuestas, se ganan con trabajo, con esfuerzo y haciendo política y convenciendo a los compañeros de que tú eres la mejor opción y platicando con los consejeros estatales y acordando con los dirigentes políticos. Cuando menos así sucede en nuestro partido. En el PRI no, en el PRI es de manera diferente, o en otros partidos es de manera diferente, pero en el nuestro la candidatura no es por sorteo, no es por tómbola, no es por dedazo y no es por el Espíritu Santo. Aquí se ganan las candidaturas con Y que trabajo no me digas que Armando y no con quería hacer esfuerzo. todo ese trabajo. Pues no, es exactamente, yo le pedí la reunión, de verdad, y sigue siendo mi amigo, es mi amigo, cuando menos yo así lo reconozco y él también. No nos peleamos porque tenemos una diferencia. Le dije a Armando, se acerca, el día 31 es el Consejo Estatal, hay que trabajar, tú estás bien posicionado, hay que trabajar para que el Consejo Estatal te ratifique como candidato. Lo mismo le dije a Armando, como se lo dije a otras compañeras y compañeros que son aspirantes a la gobernatura. Porque, y yo digo, les dije como dirigente de No Izquierda, pero otros compañeros han hecho lo mismo, han platicado con los dirigentes. Yo soy coordinador de No Izquierda. O sea, él tenía que ir y sentarse y hacer esta labor de convencimiento, de trabajo de campo, de todo, con el liderazgo perredista estatal en Guerrero. Pues sí. Y eso incluía Ángel Aguirre. Y eso incluía platicar con Ángel Aguirre. Ahora, Él se rehusó. pues ya vieron las declaraciones de Armando. Sí. Él argumentaba ética y yo le digo, Armando, si es un asunto de ética, entonces tu obligación es ir a la Procuraduría y si tienes evidencias de que este hombre, me estoy refiriendo al gobernador con licencia, cometió ilícitos por cualquier causa o por cualquier circunstancia o por omisión incluso, ha cometido actos de irresponsabilidad. Denúncialo. Sí, pero lo que entonces decía Ríos denúncialo. Peter era que tú le habías impuesto un acuerdo Pero con ya, Aguirre. él ya corrigió, ya hizo una declaración y ya ha dicho que nunca hubo esa
insinuación. Yo no le insinué. Exigencia o no, Yo tú no le insinuaste. no le insinué nada. Yo le dije directamente, llanamente, a Armando, de verdad que hay que ir a Guerrero a trabajar la candidatura, a ganar la candidatura, como se lo dije a otros compañeros y compañeras que aspiran igualmente a la gobernatura. ¿Yo por qué? Porque yo soy un compañero consejero y soy el coordinador nacional de Nueva Izquierda, pero también se los dijo el presidente nacional del partido. Yo creo que esto es parte de lo que hablábamos, de esta, no te gusta decir crisis, pero de esta situación que vive hoy el PRD. Lo de Armando Ríos, Peter, no solamente pierden al candidato que parecía ser el más sólido para buscar la candidatura, retener ese gobierno, que supongo para el PRD es muy importante lograrlo, sino que evidencia desacuerdos internos importantes. Claro. Esa puede ser una interpretación, porque yo, con sinceridad, les digo que aún no sé con toda claridad cuál es la razón por la que Armando decidió retirarse. No la sé o no me he logrado explicar cuál es la razón. Ahora, miren, el PRD en Guerrero es el PRD más fuerte del país. Más que en la Ciudad de México. Más que en la Ciudad de México. Ay, me cuesta trabajo creerlo, Jesús. Es un PRD muy sólido, construido desde muchos años de manera muy cohesionada entre las compañeras y los compañeros del partido. El PRD de Guerrero es un PRD muy fuerte, acostumbrado a enfrentar grandes desafíos y grandes tormentas, y ha salido adelante. Va a salir adelante hoy en esta situación de crisis. Lo peor es negar cuando hay momentos difíciles. Yo no voy a negar que hay momentos difíciles. Hay una situación compleja, delicada, algunos les llaman crisis. Muy bien, crisis. Con humildad reconozco que vivimos una situación difícil, pero estoy convencido, y lo van a ver, que vamos a salir adelante en Guerrero, porque yo soy de los que comparten la idea de que, si bien los individuos son muy importantes, lo que hace que un partido gane las elecciones es el partido, la gente, la base, la ciudadanía, ¿hay ya la base, ¿no? un nombre o un aspirante que pueda ocupar esa candidatura? Hay 4 aspirantes, una compañera y 3 compañeros, cuando menos hasta hoy, que yo sepa, se puede registrar, se hayan registrado otro compañero. Correcto, muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con Jesús Ortega y la revisión de lo que sucede en el PRD. Volvemos. Metodología sólida y seria en lo que se puede confiar. No estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos revisando encuestas y números. El Financiero Diario publicó justamente hoy números de parametría que le asignaban al PRD un 12% de la preferencia popular en el voto para las próximas elecciones del mes de junio, a Morena un 10%, y colocaba al PRI y al PAN a una distancia de 4 puntos entre ellos, pero no me acuerdo de la cifra que le dio al PRI en total. Esa encuesta que hoy sale en el Financiero contrasta con un buen número de encuestas que han hecho otras personas. Otras casas, sí. Otras casas editoriales y otras encuestadoras. Pero respeto a Abundis y tomo muy en cuenta lo que dice la encuesta. Ahora, de verdad, no por descalificar las encuestas, pero ya se han convertido, se los decía en el intermedio, en un asunto de fe, de creencia. ¿Por qué? Ya no son confiables, Chuchu. ¿Por no qué? me digas eso. No. Que metodológicamente están débiles, flojas, ya no. Hay, desde el punto de vista metodológico, muchas fallas, a mi juicio, en algunas, y luego otras
de verdad que no es confiable su origen. Ahí. Y entonces tenemos que verlas todas con mucho cuidado. No desprecio ninguna, no acuso a nadie de nada, sino que tenemos que verlas cuando menos con elemental reserva. Ok. Si los números de esas encuestas no favorecieran al PRD o lo marcaran mal, ¿lo dirías con la misma contundencia que hoy dices que no es así? Sí, claro. Desde luego, si los números no nos favorecieran, lo diría claramente. Yo tengo conocimiento de otras encuestas donde los números son radicalmente diferentes. Estamos Por eso lo tengo que decir con en la recta final y toda tenemos que contundencia. sacar 3 temas así muy rápidamente y quiero tu punto de vista al respecto. 16 delegados capitalinos, hoy denominados los chapulines, abandonan su cargo para buscar diputaciones federales o candidaturas a diputaciones federales. Buena parte de ellos de tu partido, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ahora, aquí tenemos que hacer una diferencia. ¿Hubo un acuerdo ahí? No, Sí, ¿verdad? no. No, bueno, no, ¿cómo que no? Si no es accidental, el mismo día todos se pusieron de acuerdo y renunciaron a su cargo. Pues claro que hay un acuerdo. No hubo un acuerdo, te lo digo con Para que absoluta... vayan todos sin ventajas y vayan todos como en mismas A condiciones. lo mejor hubo un acuerdo entre ellos, pero... No con el partido. No con el partido. O con el jefe de gobierno, ¿tienes conocimiento de eso? No tengo conocimiento, lo digo con sinceridad, no tendría por qué negarlo. Ya se fueron a registrar. Estaría mal, se fueron a registrar. Ahora, yo he criticado a lo que se llama candidatos chapulines. Y no voy a desdecirme que lo he dicho anteriormente, pero también he votado porque haya reelección legislativa. Lo acabamos de votar ahora en el Congreso de la Unión. Y he votado porque haya carrera política, porque no se improvisen los que van a conducir las riendas de un municipio o un estado, o van a conducir la administración de un país. Claro. A veces los países fracasan, como el libro que salió, porque se improvisan a los jefes de Estado. Fujimori es un ejemplo de ello en Perú, o Collor de Mello, o cuántos ejemplos no podríamos poner en México y en el mundo. Entonces creo que si bien la política no está muy bien prestigiada, hay que reivindicarla para que haya políticos profesionales que tengan la experiencia, la capacidad, los conocimientos para conducir entidades que significan la vida de la gente. ¿Tú defiendes que estos señores hayan renunciado a su cargo para buscar otro cargo? No de todos, porque hay algunos que, debo reconocerlo, no han sido muy eficientes en su cargo, pero otros han sido muy eficientes en el cargo. Los menos, me parece. Bueno, pero también además es un eso asunto es de el juicio de la interpretación. ciudadanía. Es el no juicio es de la personal. ciudadanía, lo va a decidir efectivamente. Pero ¿Tú mira, crees, Jesús, que una persona que ocupa un cargo público o un cargo de elección popular y lo deja inconcluso para brincar a otra otro. posición, ¿tú crees que eso se puede considerar como un político profesional? Ahí es donde yo digo que yo mantengo mi idea de que no debería de ser. pues que concluya su encargo, Creo- ¿no? creo- Cabe su responsabilidad. Yo no digo que ya nunca más pueda aspirar o postularse para otro cargo si lo hizo bien y tiene el respaldo de sus conciudadanos, de sus electores. Adelante, pero vamos acabando una chamba porque si no, pues es un brincadero, nada más brinco de un trampolín a otro y este cargo me sirve para ir al siguiente. Creo que así deberíamos de hacerle. Ahora, para no solamente decirlo, pongámoslo en la ley. Porque Pues sí, pero es que la ley, es decir, como dicen los señores juristas, el espíritu de la ley no puede establecer una cosa así porque sería restringirle un derecho No. y una facultad a un señor que dice, pues tiene derecho a registrarse para No. ser un candidato a un puesto de elección popular. pues porque tendrá no es una derecho cuestión mientras de un no esté delito. establecido en la ley. A mí me gustaría Entonces- que tenga derecho mientras no ocupe otro cargo de elección. Por eso, pero- O sea, usted pero- no puede aspirar a ser candidato a la presidencia mientras es gobernador. Correcto, entonces O no puede ser senador mientras es diputado. O no Correcto, puede, ¿no? entonces pongámoslo en la ley para que no suceda y hagamos una reforma
yo le digo al Congreso, analice este asunto porque es un asunto de controversia. Ojalá los legisladores analizaran este tema para que tomaran en Es que cuenta ese es el problema. una querido Chucho, opinión porque, de la ciudadanía. pues sí, pero son los mismos. No, no son los mismos. Pues claro que son los mismos. Estos que hoy renuncian y que aspiran al cargo y que seguramente, porque los vas a poner en una lista pluri, van a ser diputados, esos son los que luego se van a sentar a ver, oye, voy a restringir, porque luego esos diputados van a querer ser senadores y Dios quiera si después no van a querer ser más cosas, porque aquí todos sueñan y tú lo sabes perfectamente, todo sueña con ser gobernador de su estado, todo el mundo sueña con ser senador y algunos tienen sueños más altos y más ambiciosos. Ningún diputado va a legislar en contra de que él pueda presentar una candidatura en el futuro. No es cierto. Así como hay médicos brillantes, honestos, honorables, hay médicos tranzas, corruptos. Bueno, en la política hay políticos honorables, honrados, que de verdad se meten a la política para contribuir a resolver problemas y a apoyar el bienestar de la gente, como hay políticos tranzas y hay políticos ladrones. Si no, los políticos no son de Marte. No, los hicimos nosotros. No, hasta pues, tienen no dicen que cada país tiene tienen- los políticos Que se merece, claro. de verdad que no es esa frase muy afortunada, porque mira, No nos merecemos los que tenemos. no, No, porque nos vamos a desviar porque con esto, porque es una discusión filosófica. Pero bueno, es una discusión los- filosófica, los- no es muy afortunada. Mira, no, pues pregúntale hoy a los argentinos que están en esta crisis terrible porque les mataron ayer a un Al fiscal. fiscal Por que había eso. acusado a la presidenta, por ¿no? eso, Que es lamentable. Pero el que ese hecho sucede no quiere decir que todos los políticos de Argentina son una porquería y son presuntos. son presuntos, sospechosos de porque haber entonces se cometido. generaliza y cuando Estoy de acuerdo, las no todos, pero No, los no 16 que renuncian el mismo día, al mismo tiempo, sí me parece sospechoso. Bueno, Evidentemente puede hubo ser. un acuerdo ahí. No lo conozco, pero no quiero rechazar tu hipótesis de que pudo haber un acuerdo entre ellos. De verdad, no lo conozco el acuerdo, pero no. Lo que sí es un hecho, y hay que decir, y tú lo decías hace un momento, es queda desdeñada su responsabilidad actual para la que fueron electos y que la ciudadanía confió en ellos por sus propias aspiraciones políticas. Y eso, aunque ellos lo nieguen y digan que no es cierto, es evidente. Es decir, queda en segundo término y de forma secundaria su responsabilidad presente ante... Sea cual sea, ¿eh? Claro, por eso digo, del Sí. cargo y del nivel que sea. O sea, concluya primero su gestión y concluya el periodo para el cual fue electo y la responsabilidad, rinda cuentas, diga cómo desempeñó usted el trabajo y luego pues aspire a lo que sigue, pero no así porque ahorita son los tiempos. Así pasa en todo el mundo, Sí. ¿no? Todo Ahora, el mundo. así es un problema no Sí, de bueno, nuestro no país, condenar. sino es un problema que tenemos que ver globalmente. Y yo digo, de verdad entrémosle a un debate y a una discusión para que se traduzca en norma, porque ahora, aunque desde el punto de vista ético nos parezca que no es correcto ese comportamiento, desde el punto de vista estrictamente legal, jurídico es válido. es válido, Claro, está claro, permitido. claro. Entonces hay que corregir la ley. Este dilema entre la ética y el marco jurídico. Sí. Exactamente. El otro punto, hablando de marco jurídico, porque entiendo que el Instituto Nacional Electoral citó a representantes del PRD ayer para dirimir el tema de un spot que fue retirado, ¿es correcto? Sí. Ustedes saben que los partidos políticos tenemos derecho a un tiempo. Hicimos un spot Ujú. en el ejercicio de nuestra libertad, pero pusimos una imagen personal de un Comunicador de comunicador. televisión. El comunicador fue al INE y se retiró por el Presentó INE. un recurso. Presentó un recurso y se retiró. Ujú. No nos pareció, pero bueno, somos respetuosos de la ley e hicimos otro spot, que es el que está hoy Al aire. Pero ya les había pasado. Ya nos había pasado en varias ocasiones, Sí. No con la rapidez con que sucedió ahora en 3 horas, pero ya nos había pasado en otras ocasiones. Hoy fue
ultra rápido el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, porque en 3 horas... Como expedito. como obra de Satán. No, fue muy rápido. De veras, no quiero entrar a esa calificación. Ahora, Chucho, qué desafortunado spot, hay que decirlo con toda claridad. Es como si los que salimos en la tele dando información fuéramos responsables de los hechos. No somos responsables de los hechos. Ahí están, ya está Iguala, ya está Ayotzinapa, ya está todo. El que sale en la tele y da la información, pues los consigna, los presenta. No, pero yo tengo que... ¿Hay mano negra? Tengo que contradecirte. A ver. Porque así como hay políticos que dicen los hechos, anuncian los hechos, hay periodistas que al dar la noticia tergiversan los hechos. No me digan que no. Hay. No creo que sea el caso. Pues. Hay. Bueno, es respetable tu Mi punto de opinión vista. diferente a la tuya, supongo, pero... Pero hay. Ahora, el periodismo, como la política, también tiene a muy buenos periodistas muy honorables, sí. y también existen periodistas que no lo son. No voy a hacer señalamientos, pero tenemos la libertad de expresión, no es un derecho solamente de los comunicadores. No, es de todo el mundo, es claro, de todo el estoy mundo. Estoy de acuerdo. Y si nosotros pensamos que hay una tergiversación o hay una información dicha de manera tendenciosa, tenemos los ciudadanos, agrupados o no a un partido político, el derecho de reclamar que es tendenciosa a nuestro juicio la información. Pues sí. Pues tienen derecho, Tenemos nadie les niega el derecho. Eso es lo que estamos Ustedes haciendo. pusieron el spot, el comunicador en cuestión fue y presentó un recurso. Si no se nos da el derecho de réplica, ¿qué recurso tenemos? Pues entonces, los 140 caracteres. Solamente. Solamente. Las redes sociales. Y la batalla ahí es muy desproporcionada. Mientras le siga. ¿No? Pero los 140 caracteres. Mike Tyson contra el maromero Páez, ¿no? Los Muy 140 caracteres mientras les siga funcionando a los políticos. Porque, ¿cómo les ha sido útil el Twitter y las redes sociales en general a los políticos? Sí, ha cambiado. Quieren decir algo sin ser cuestionados, ponen un tweet. ¿Y ya? Ha cambiado. No, pero les llueve, ¿no? Les responden Pero no y les contestan. cae No, hombre. no contestan. Pero lo que yo quería decir de este caso en particular es que cuestiono que la estrategia electoral, de una ruta de contienda electoral, de campaña, de construir candidaturas y eso, se concentre, en este caso, en construir una polémica con un comunicador. No, pero no quisimos construir una polémica. Pero eso parece. Podría ser, pero ¿qué quisimos decir? Hay que terminar con los monopolios. Por eso, no solamente pusimos ahora en Pero el ni spot. es el dueño del monopolio, No, pues. pero creo que no es ni accionista. Bueno, por eso te digo la intención. Queremos que las cosas no sigan sucediendo igual, queremos que las cosas cambien, que cambien en la política, pero que cambien también en la economía, que cambien también en otras áreas importantes de la vida del país. Comparto entonces, lo de la desproporción, lo de Satán, que lo mencionaste tú por ahí, también estaba totalmente exacerbado, ¿no? Por eso Zambrano corrigió y adoptó otro comportamiento, y también nosotros, porque cuando se bajó el spot entendimos. Creo que ya vi el conteo ayer que dio el INE. ¿Sabes cuántas veces pasó? Mira, ¿Cuántas? 6,000 veces pasó. Entendimos que tienes razón, la política no es un asunto personal, la política es un asunto de ideas, de planteamientos. Ahora, a veces las ideas se personifican y en el debate... Se personalizan, sí. Se personalizan y en el debate tienes que confrontar a una persona. ¿Cuánto tiempo nos queda, compañeros? Se nos va a acabar y no has dicho nada de Morena. ¿Es Morena un reto, un desafío? Sí, es un desafío. ¿Una amenaza? No, ¿Qué representa para el PRD? Es un desafío. No hay que menospreciar a nadie. No hay enemigo pequeño. Es un desafío para nosotros. Me parece que no es una organización que defienda planteamientos de izquierda democrática. Por ejemplo, creo que los problemas del país, desde el punto de vista económico, no se van
a resolver sin cobrar impuestos, por ejemplo. Yo creo que un partido de izquierda debe luchar por cobrarle impuestos a los más ricos, a los que tienen más dinero, Es la para reforma que ustedes distribuirlo, apoyaron que el es año parte pasado. de la reforma que nosotros aprobamos. Yo creo que en un partido de izquierda democrático, un individuo no puede decidir por todo mundo. No creo que los cargos de elección popular, o cuando menos las candidaturas, se decidan en una tómbola. No creo que debe uno ser chauvinista o archinacionalista, al contrario, un partido de izquierda debe abrirse al mundo, conocer las nuevas ideas de lo que sucede en el exterior. Yo creo que un partido de izquierda democrático no puede ser fanático de un individuo y no puede estigmatizar a quien piense de manera diferente. Y a veces algunos, no todos, militantes de Morena, estigmatizan, acusan inmediatamente de traidor a quien piensa de manera diferente. Eso no es ser de izquierda, eso no es ser democrático. Bueno, pero los vamos a combatir lealmente, no los vamos a menospreciar y vamos a pelear electoralmente, utilizo la palabra pelear electoralmente, Contender, contender en las urnas. para ganarles en las urnas. Oye, ya, rápido. ¿Lo de Satán no es estigmatizar a alguien que piensa diferente? Por eso corregimos a tiempo, rápido, en la medida en que lo pudimos hacer. Somos gente que sabemos reconocer errores y sabemos corregirlos, pero también somos gente que cuando estamos convencidos de algo, luchamos. Dime una cosa, ¿esperan que más militantes del PRD muden o transiten a Morena de aquí a junio? Podría ser. ¿Les preocupa? Y siempre que se va un compañero es lamentable. Pero mira, desde que se fue Muñoz Ledo, anunció al PRD como un cascarón vacío. Y luego se fue Andrés y dijo lo mismo. No, ya se fue el ingeniero también. Y dijeron lo mismo. Y el PRD ahí está presente, porque el PRD no depende de individuos. El PRD es un colectivo. Son millones de personas en todo el país que no son de ahora, que tienen 35, 40 años luchando por cambiar las cosas. Eso es el valor verdadero del PRD. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco mucho, Al contrario, mi estimado Leonardo, Jesús, que hayas estado con nosotros, que hayamos debatido. muchas esta gracias. apertura. Gracias, Jesús. Alejandro, Alejandro, Muchas de gracias. verdad, muy amable. tenemos una cita aquí para junio o para ahí, conforme tengamos resultados y podamos ver cómo van las cosas, si te parece bien. Me ¿Estamos de parece acuerdo? muy bien. ¿Cómo no? Este código de ética del que hablaste al principio, ¿lo hicieron público? ¿Lo conocemos todos? Sí, está en el internet, Pues, está en la página del partido. muy bien, lo voy a revisar. Y vamos a invitar a otros partidos a que sigan su ejemplo. A ver si- Sería bueno, de verdad. Sí, yo también creo que hay que extender esto. Muchas gracias a usted por la gentileza de su atención. Es la Silla Roja. Lo esperamos aquí la semana entrante. Hasta entonces, gracias.